también transmitirlo a otras personas. Así que usted y yo somos encargados de transmitir verdad de Dios. Verdad de Dios básica. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hablar de Dios? A ver, este joven, ¿qué pensás que debo hablar de Dios? Muy bien, su amor. Muy bien. ¿Qué más? David. De la obra redentora de Dios en Cristo. Muy bien. A ver, por acá. ¿Qué más hay que hablar de Dios? Del perdón de Dios. De los atributos de Dios. ¿Qué más? La salvación. La salvación de Dios. ¿Ven? Hay mucho que hablar de Dios. Ahora, ¿dónde obtengo esa información? En la Escritura. Porque si yo voy y le digo a alguien, mira, Dios te ama, ¿qué va a decir? Pero tanta guerra que hay en el mundo, ¿no ves cómo se están matando en Irán, en Ucrania, todo eso? ¿Dónde está Dios que ama? Yo tengo que ir a la Escritura y mostrarle que hay un conflicto entre el bien y el mal, que está especificado en la Escritura, que causa a los seres humanos sufrir por una decisión de nuestros primeros padres. Ahora, eso requiere ¿qué? Conocimiento bíblico básico. Es muy importante esto que estoy diciendo, porque la gente no puede conocer a un Dios que no se ha revelado. Y Dios se ha revelado en su palabra. ¿Sí o no? Ahora, esto es un tremendo problema. ¿Por qué? Si usted va a algunos púlpitos o escucha algunos púlpitos, la palabra no está tan presente, sino mis experiencias. Yo le llamo a eso el evangelio de yo y mis aventuras conmigo mismo. A ver, ¿cómo se llama? A ver si aprendieron. El evangelio de yo y mis aventuras conmigo mismo. Todo lo que cuento es yo. Pero no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es la proclamación de las acciones de Dios, del poder de Dios. Por lo cual necesito transmitir fielmente lo que he oído de Dios en su palabra y lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón para transmitir. Según Timoteo 2:15, ¿cómo dice? Acá, uno de ustedes acá. Delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de verdad. ¡Qué lindo! ¿Qué versión es esa, hermana querida? La nueva versión internacional. ¡Qué lindo! Una persona que explica bien la palabra de verdad. Pablo está diciendo a Timoteo, escúchame, sea un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y está hablando de la vergüenza del día final. Que durante su vida ha vivido de cierta manera y que traza, explica al pueblo de Dios la palabra de Dios, la palabra de verdad. Así que ustedes son líderes, por lo tanto, Dios los ha llamado en que no importa el ministerio que ejerzan, sea gente que sepa explicar bien la palabra de verdad. Hay algunos que dicen, no, pero yo solamente soy de protocolo. Y sé una persona que no tenga de qué avergonzarse, que puede explicar bien la palabra de verdad. No, yo estoy en la tesorería, yo solo cuento plata. Tenés que ser una persona que pueda explicar bien la palabra de verdad. Fíjense, o sea, hay una diferencia entre una persona que ha sido llamada al liderazgo en la iglesia y otro que no. El que ha sido llamado al liderazgo tiene que saber explicar bien la palabra de verdad. Pero para poder explicar bien la palabra de verdad, debe conocer bien la palabra de verdad. Ya una pregunta, ¿la conoces bien? Hace 2 semanas yo estaba en Quito, Ecuador, en unas reuniones de la Fundación Hurtado.
Y había un hermano, me río porque era la piel de Judas Sport, ¿ven? Cada broma que nos hacía, era terrible . Entonces, nos fuimos en uno de esos colectivos que van a lugares turísticos. La fundación nos pagó a cada uno de los participantes 2 tours turísticos. Y yo tomé uno que era para ir a la mitad del mundo. Ahí en Ecuador hay un museo que se llama La Mitad del Mundo, donde dice que pasa la franja ecuatorial. Así que fui. Y en el camino, buscó en internet un programita de preguntas de trivia bíblica. Y agarró el micrófono de la guía y le dice, es colombiano este hermano, óigame, usted me puede pasar el micrófono. Y la mujer se lo pasó y empieza, bueno, vamos a hacer preguntas bíblicas ahora. Y empezaba a hacer preguntas bíblicas. Claro, preguntaba cosas que la trivia preguntaba y nadie sabía, yo les contestaba todo. Y dice, hombre, usted me está haciendo broma. No, yo conozco eso. Y después que terminó, pues nos reíamos un montón porque las cosas que él decía. Después en serio me dice, oiga, pero ven acá, ¿y cómo usted sabe tanto de la Biblia? Y le digo, bueno, mira, desde chiquito me enseñaron a leer la palabra de verdad. Y si algo le debo a la iglesia donde crecí, es que me enseñaron todas las semanas, me tenía que aprender un versículo de memoria. ¿Y qué sucede? ¿Eso cuánto da en un año? 52 versículos, ¿no? A los 10 años serían 520 versículos. Y eso nos va ayudando a fijar acá adentro la escritura. Ahora, no soy yo. Yo conocí un tipo que se llama Guillermo Pavo, que se conoce 14 libros de la Biblia de memoria. En castellano y 12 en inglés. Yo me quedé con la boca abierta. Yo me pensaba el campeón hasta que llegó este hombre, recitó la epístola a los Efesios así como si yo estuviera hablando ahora. El Evangelio según San Mateo se lo sabe. Y decía, wow, ¿cómo es esto? Escudriñar la palabra, memorizar la escritura, es parte de nuestra tarea como líder. Le vamos a hacer una prueba. ¿Alguien sabe quién fue Abner, hijo de Neri? ¿No? Es simple. El jefe del ejército de Saúl. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Porque desde el año 1980 hasta hoy, todos los años yo leo la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Y entonces se me van quedando cosas, no porque yo sea más inteligente que ustedes, es simplemente que la repetición, leer la Escritura, meditar la Escritura, memorizar algo de la Escritura, produce fruto. Una más simple. ¿Cómo se llamaba la isla donde encalló el barco en que iba Pablo para Roma? Ah, muy bien. Está bueno. Yo le pregunto, la tierra prometida, ¿de dónde a dónde era? La ciudad más al norte y la más al sur. Muy bien, exacto. Ahora, esas son cositas de pero son pavadas. No, lo que pasa es que esas son las cosas que implican leer la Escritura. Vamos conociendo detallitos que finalmente, unidos en un gran bloque, se convierte en la verdad que cambia la vida de la persona. El autor de los Hebreos criticó a los hebreos porque, debiendo ser maestros, estaban todavía en ¿qué? Ajá. ¿Y estaban en lo qué? ¿En qué estaban?
No, pero ¿en qué? ¿En qué estaban pasando su tiempo? ¿No? ¿Y cuáles eran esos rudimentos? Dice el autor de los Hebreos. Estaban en la doctrina de los bautismos, del arrepentimiento, es decir, no habían salido del llamado al Evangelio. Parece que pasaban todas las reuniones hablando del arrepentimiento, del bautismo, de lo básico, pero dicen, no, ustedes no están para eso, ustedes ya tienen que ser maestros, tienen que estar profundizando las verdades del Evangelio para que puedan bendecir a otros y puedan ser bendecidos. Si usted se conoce San Juan 3:16, está magnífico, pero tiene que conocerse el 17 y el 18. ¿Sí o no? Yo le doy un ejemplo de Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Salvación, no dice poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? Eso dice Romanos 1, 16 y 17. Sin embargo, el verso 18 es más importante que el 16 y 17, porque da la razón para el Evangelio. Porque la ira de Dios se revela o se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la razón por la cual el Evangelio es poder de Dios para salvación es porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra todo lo malo. Y la única escapatoria que tenemos es el Evangelio. Ahora, eso son cosas que nosotros a veces no entendemos, no sabemos y no podemos explicar bien y mucho menos vivirlo. Porque esto tiene que tener efecto en lo práctico, en mi diario vivir, en cómo encaro la vida. Así que, como líderes, necesitamos conocer ¿qué cosa? La palabra. Bien, avanzamos porque ahí está Rodo y su reloj. Vamos a volver a la esencia. Primera de Timoteo 2:13. Primera de Timoteo 2:13. Vamos a este grupo. Adán fue formado primero, después Eva. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Mucha gente va a decir, ahí está. La mujer tiene que estar sujeta a su marido, tiene que estar oprimida y se va a salvar simplemente si tiene bebés, etcétera, etcétera. ¿Cuántos errores se han cometido porque alguien no supo entender ese pasaje en su contexto? Por eso hay que volver a la esencia y hacer tres cosas. Uno, estudiar la palabra. Y yo le voy a dar un método de estudio. Vamos a ver. Me voy a sentar aquí. Perdonen, pero les voy a mostrar qué debiéramos hacer. ¿Qué hago yo para estudiar la Biblia? Primera cosa. Buscar un lugar cómodo donde sentarme. No la lea en el colectivo o en el tren. No funciona. No porque sea malo, sino porque usted necesita un espacio físico especial para concentrarse en ello. Había un caballero cuyo nombre era Natanael, que tenía la costumbre de irse debajo de una higuera a leer la Biblia. Y estando un día ahí, el Señor Jesús en su espíritu lo vio.
Y después al ratito fue un amigo de él que se llamaba Felipe y lo invitó a venir a Jesús. Y cuando le dijo el amigo, mira, encontramos al Mesías, se llama Jesús de Nazaret, dijo, estás loco vos. De Nazaret no puede salir algo bueno, menos el Mesías. La Escritura dice que el Mesías viene de Belén. Y Felipe le dijo, vení, ven. Y llegó. Y antes que viniera, Jesús le dice, aquí un verdadero israelita. Y le dice, ¿dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y el tipo se sorprendió y cayó a los pies de Jesús. ¿Sos el Mesías? Si me viste cuando yo estaba debajo de la higuera, ¿viste lo que yo estaba leyendo, lo que yo estaba orando, lo que yo estaba buscando? Sos el Hijo de Dios. Y le dijo, todavía falta, porque te digo que de aquí en adelante me verás y verás la gloria de Dios descender y ángeles que suben y bajan cerca de mí. Ahora, ¿dónde estaba él? Estaba bajo una higuera. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, al calor del mediodía, alguna gente tomaba los rollos de la Escritura, se iban debajo de una higuera o de una calabaza, algo así, o debajo de un árbol frondoso, y se ponían a leer lo que nosotros llamaríamos la hora de la siesta, en lo que el calor bajaba, para después seguir sus actividades. Así que este hombre debía haber a lo mejor estado leyendo la Escritura en su lugar preferido, esperando recibir revelación, no sabiendo que el Eterno ya lo había puesto en la mira y lo estaba trayendo para ser un apóstol de Jesucristo. Así que hay que estudiar la palabra, buscar un lugar cómodo. ¿Qué más? Tiempo. Cuando leo la Biblia, y que no sé, cuando me da el tiempo, nunca la va a leer. Hay que marcar un tiempo. Puede ser a la mañana, puede ser a mediodía, puede ser a la noche. Yo prefiero la mañana temprano. Antes que Alfredito me fuera a buscar hoy, me levanté tempranito, a las 4 de la mañana, no me levanté temprano y me fui a mi lugar preferido a leer la Escritura. Así que, tiempo. Un tiempo que no puede comprometerse con nada ni con nadie. Es importantísimo, porque muchas veces decimos, bueno, si me queda tiempo, ¿tiempo de qué te va a quedar? Si no nos sobra el tiempo, yo tengo que apartar de las 24 horas que Dios me da, un tiempo específico donde voy a leer la palabra. Después que tengo lugar y tiempo, ¿qué hago? Marco el tiempo de duración. Porque es que dice, voy a hacerlo a las 5 de la mañana, está bien. ¿De 5 a qué? No es hasta que pueda, porque lo más seguro es que se le va a hacer un lío su itinerario. De 5 a 5 y media es mi tiempo de oración, de palabra. A lo mejor el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Para empezar media hora está bien, pero ¿por qué no nos vamos un poquito más? Y después de un ratito hacemos 45, y después de un ratito 1 hora. Y yo veo gente que pasa 3-4 horas con el Señor en su palabra y oración, porque se han ido organizando para ello. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Orar, por supuesto. No se aventure a leer la Biblia sin orar. ¿Por qué? Porque para leer la Biblia hay que tener iluminación, revelación del Espíritu. Y si usted no ora, no pasa nada. Ya voy por ahí. Pero es muy importante la oración. Cuando yo abro la palabra, yo tengo que pedir, Señor, yo no tengo capacidad. Háblame. Confróntame. Ministrame. De lo contrario, yo le estoy dando, se me olvida que están esas cosas ahí. Chicos, usted no le estoy dando problema, ¿no? ¿Está bien ahí? Bueno. Así que, Señor, háblame.
Yo necesito que me hables por tu palabra. Y claro, Dios no es sordo. Escucha el clamor del alma sincera y responde. Y cuando la palabra se abre, comienza una interacción entre el Dios de la palabra y nosotros en su palabra. Muy importante esto. ¿Qué más? Un diccionario, ¿qué más? Un diccionario común. ¿Sabe por qué? Porque hay palabras que nosotros estudiamos en la Biblia que no son palabras comunes. Por ejemplo, si usted está leyendo la Reina Valera Antigua y dice, vosotros sois la luz del mundo, y después dice por qué usted no pone un candil debajo de un almud, se va a quedar, ¿y qué será un almud? Usted quiere buscar una medida antigua que normalmente era vista como un balde grande. Entonces se ponía un balde sobre un candil, ¿no? Eso no se puede. O sea, lo que estamos hablando es que yo necesito ciertas herramientas para estudiar la Biblia. Y el estudio bíblico simple, yo no le estoy hablando de como yo lo estudio, porque a lo mejor yo lo hago en griego, otras veces lo hago en hebreo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del texto simple en castellano. Estudiarlo así, haciéndome unas preguntitas que después les voy a dar, que no lo voy a dar ahora. Bien, pregunta. Por supuesto, un cuaderno. Como el que tiene Oscar, mire, pásamelo. Perdone que mande a quien debo servir. Mire, un cuadernito así está espectacular para estudiar la Biblia, como el de esta joven. No lo haga muy grande porque es incómodo. Es como tiene la señora acá. Estos cuadernitos así son una maravilla. Pueden ser más gruesos, menos gruesos, pero con un cuadernito así usted sale adelante. Toma notas, escribe cosas. Mi esposa estaba todos estos días, desde que volvimos del viaje, está a full preparando unas conferencias que va a predicar ahora esta semana en Uruguay. Y yo veo que tiene un cuaderno así y está todo el tiempo con ese cuaderno. ¿Por qué? Porque cada vez que mira el texto y se le ocurre una idea, ¿qué hace? La nota. Anoche estábamos en la reunión de matrimonios y muchas de las cosas que estaba estudiando esta semana las vertió mientras hablaba con los matrimonios. Tremendo. Y yo después le dije, mira, se nota que te metiste profundo en lo que estabas haciendo porque yo vi muchas revelaciones en lo que ella hablaba. Entonces yo creo que es muy importante esto, anotar cosas que usted no conoce, hacerse preguntas, anotar decisiones. Usted está leyendo algo y Dios le habla, toma una decisión sobre esto. Todo eso lo anotamos ahí. ¿Qué más? Distintas versiones de la Biblia. Distintas versiones. Ahora, una maravilla, con el YouVersion, usted tiene tantas versiones de la Biblia disponibles que puede hacer un montón de cosas con ellos. ¿David? Repetir la lectura, por ejemplo, un capítulo, leerlo 7 veces mínimo, como para entender. Bueno, es que acá yo escribo a la séptima, muy bien. Lea varias veces. Yo le aconsejo esto. Ya que tenemos ahora acceso a varias versiones en los celulares, tome, por ejemplo, su Biblia de papel, pero después lea lo que leyó en la computadora o en el celular en otras versiones. Así tiene una idea somera de qué puede significar lo que está leyendo. Yo hago eso y me resulta bien, así que se los recomiendo.